Continuemos aquí en Tele Santo Domingo. 44 años acaba de cumplir el huracán David de su paso por la República Dominicana. Cuando Idalia ha entrado en la Florida, ha dejado inundaciones en Cuba. La época de los huracanes. Pero nosotros recordamos aquello porque además de Idalia en la Florida y de David aquí, estuvimos recientemente a Fiona, pero tenemos un huracán que dura 4 años. Sí. Lamentablemente. El huracán Cambio le llaman. Dura 4 años ese huracán. Y hay que Cambio y apellido reversa. Cuéntenme ustedes Sí, de esa efeméride además que vivimos. Lo primero es que hay que recordar ese acontecimiento por diferentes razones. En primer lugar, es el ciclón más devastador para el conjunto del país, pero particularmente para la agropecuaria. Prácticamente eso afectó el territorio nacional completo. Y yo quiero resaltar de ese acontecimiento, además de lo drástico que fueron los daños, el papel excelente que hizo el PLD como partido, ayudando a la población a irse a los refugios, mantenerse en ellos y brindarles las condiciones para que ellos por lo menos mantuvieran el entusiasmo. Y de ahí, sin lugar a dudas, el PLD ganó mucho respeto y fortaleció su imagen frente a la población, porque hasta las fuerzas de seguridad de aquel entonces dependieron mucho de las orientaciones que nosotros le dábamos. Sí, es memorable aquello. Por el otro lado, después del daño devastador de ese ciclón, hay que reconocer que en poco tiempo las autoridades del sector agropecuario, del cual ya yo estaba integrado y fui de los comisionados para elaborar una política crediticia de emergencia, y que se aplicó con éxito, y en poco tiempo el país estaba abastecido de muchos alimentos. Eso hay que reconocerlo, porque dice que amor no mata. No quita conocimiento. Entonces, oremos para que, porque los meses más severos tradicionalmente son agosto, septiembre y octubre para los ciclones. Septiembre tenemos que rememorar lo otro, que fue el York en el 98, que fue grave para la agropecuaria también. Pero de todas maneras, sean 2, 3, 4, tenemos que recordar que ese ciclón produjo muchas víctimas al pueblo dominicano, además de los daños materiales a viviendas, vías de acceso, puentes, porque además de lo devastador que fue el ciclón David, nos vino días después una temporada de lluvia de la tormenta Federico, que yo recuerdo con exactitud que fueron 14 días lloviendo intensamente en todo el país. En un terreno anegado ya por las lluvias del ciclón, entonces se produjeron inundaciones que fueron muchos los puentes y muchos los derrumbes. Yo recuerdo que a mí, yo hube de amanecer en Loma Miranda tratando de llegar de La Vega aquí a la capital, por un derrumbe que impidió el tránsito de la autopista Duarte. Y en el sur, ahí en Baní, se interrumpió el tránsito. Y en San Juan, por allá por Maguilla, se interrumpió el tránsito. Sí, hubo muchas situaciones. Y nunca se me borra de la memoria ver en la presa de Sabanayegua cómo flotaban los cadáveres y las cajas de cadáveres en el lago de la presa de Sabanayegua. Esa fue una situación devastadora. Recuerden que uno de los puntos más afectados fue una comunidad conocida como Ocoa, del municipio de Padre La Casa, en donde mucha gente se refugió en la iglesia y ese refugio fue inundado. A ello, pues, un grato recuerdo para los que hicieron posible recuperar el país, pero un lamento por todas esas muertes que se produjeron en ese momento. Pero déjeme decirle que los huracanes, por malos que sean, dejan beneficios, decía el profesor
Eugenio de Jesús Marcán, Ujú. que él decía que los huracanes son los encargados de renovar toda la foresta. Así es, Los palos podridos los tumban y Así suben es. los nuevos. sí, Y, trae agua, surgen de nuevo las norias, las acequias así es. y se llenan las presas. Ah, Por malo que sea un huracán, hay mucho beneficio de los sí, huracanes, así mucho es. beneficio. Pues se reponen Que, las aguas que subterráneas. no es el Que la caso gente tiene de... que saber que las aguas en la tierra, un Oh, 98% son del subsuelo. del Apenas un subsuelo. 2% está sobre la tierra. Exactamente. Entonces, no es lo mismo con un huracán como el del Cambio, por ejemplo. Que usted no sabe cuál es el beneficio. Ay, Dios Y santo. usted tiene además que soportarlo 4 años. Y- 4 años de improvisación y de precios altos, porque además yo estoy preocupado porque decía un economista que debemos olvidarnos que ya los precios no vuelven para abajo. Y 4 años que además ellos han hecho todos los intentos por pintarnos que nosotros vivimos en un paraíso, Ah, claro. que este es el país de Alicia, que este es un país diferente y es todo lo contrario. Y yo quiero repetir algo que he escrito mucho, por aquello de que dime de lo que presume y te diré de lo que carece. Ellos privan de honesto y son el conjunto de funcionarios más perversos y más deshonestos de la historia dominicana. Y entonces, todos sus desaciertos han metido en un atolladero que hasta gente que tradicionalmente fueron sus defensores, como es el caso de un economista muy brillante, Apolinar Veloz, que fue la segunda figura en el Banco Central en el gobierno de Hipólito, le dijo, por ese camino ustedes nos llevan al derrotero, porque la gente no se da cuenta que estamos al borde del abismo. Aquí no nos hemos ido al precipicio por 2 razones fundamentales. La responsabilidad que caracteriza al PLD en su papel de una oposición. Y segundo, la seguridad que tiene la población de que nosotros vamos a rescatar este país. Porque esta gente se van y vuelve el país, el gobierno del progreso al país para que de nuevo haya crecimiento, desarrollo, se restablezcan los beneficios que permiten mejorar las condiciones materiales de asistencia de la población y se acaben las mentiras. Porque este gobierno su accional es mentir, mentir, mentir. Es la teoría de Goebbels, el alemán. Miente, 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 quiere quedar. Pero se le acabó el encanto. Y llegó el momento en que ya nadie le cree, ni ellos mismos se lo están creyendo. De todas maneras, nosotros tenemos que decirle a la gente, hay gente que no comparten esto, la parte de que aguanten, porque eso es como condenarlo. Sí. Pero yo le voy a decir, está próximo que se restablezca las condiciones de vida para que la gente pueda seguir viviendo. Esta gente han deteriorado todos los servicios. No hay un solo sector que se pueda decir que en manos de esta gente haya mejorado. O se ha mantenido la bondad de lo que encontraron, o todo lo bueno que en otros sectores encontraron, lo han destruido. Y entonces lo peor es que han atentado contra la comida de la población. Y entonces ellos mienten, mienten, mienten y dicen, y uno tiene que estar hurgando en lo que ellos mismos dicen, porque como les he dicho muchas veces, el mentiroso tiene que tener 2 cualidades. Tiene que ser inteligente para elaborar la mentira y tener buena memoria para recordarla. Entonces ellos no tienen ninguna, son unos tarúpidos. Entonces dicen unas cosas que ellos mismos la desmienten con sus propias publicaciones días, semanas o meses después. Y eso es lo que se está viviendo aquí, porque el pecado fundamental de estas autoridades es haber privilegiado las importaciones en perjuicio de la producción nacional en el peor momento de la humanidad. Y entonces hay cosas que son tan inexplicables que solamente la condición de tarúpido es posible que la mantengan. Por ejemplo,
algo que parece bueno y tiene su parte buena, pero no es bueno. Y permíteme yo explicar lo que es eso. Aquí se ha mantenido la producción de pollo y huevo, que hay que reconocerlo, suficiente para satisfacer la demanda. Pero a pesar de nosotros ser autosuficientes y tener una capacidad de producción de 5 millones de pollos más que lo que se están produciendo ahora mismo, nosotros increíblemente seguimos importando pollo a diestra y siniestra. Continuamos. Continuamos. Entonces, lamentablemente, cuando yo averiguo, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón de seguir? Es que los mismos productores, los grandes, los que se han apropiado del negocio de la A hasta la Z, son, además de productores, los importadores. Y los importadores de los alimentos. De todo lo que tiene que ver con la producción. Entonces, esa bondad que ciertamente produciendo 19 millones de pollos, que satisface la demanda, 280 millones de huevos, que satisface la demanda, yo digo, pero ven acá, ¿y por qué siguen importando? Bueno, hay versiones diferentes. Uno dicen que no está la cantidad de producción que ellos dicen, sino que lo completan con la importación. Pero lo cierto es que con alta producción y con muchas importaciones, el pueblo está pagando los pollos a precios más altos de toda su historia. Porque no baja. Para usted comerse una pechuga tiene que dar 150 pesos por lo menos. Y entonces cuando usted promedia, porque ahora se estableció el mercado por parte, cuando usted promedia los precios de las 5 partes fundamentales, usted está pagando un pollo a 110 pesos la libra. Entonces, mucha producción, mucha importación y caro. Resulta que el precio lo maneja un oligopolio. Oligopolio. Dicen los economistas que el oligopolio es peor que el monopolio. Porque es una conjunción de gente que deciden esto y lo otro. Y son 6 o 7 compañías. Pero que además los que son parte de esa compañía son productores de manera individual o familiarmente. ¿Qué ha provocado esa situación? Es que tienen todo el apoyo de un gobierno que es de ricos para favorecer a los ricos. Todos los pollos que usan los planes sociales del gobierno son importados. Y se lo compran a los grandes, que son los importadores. Que son los mismos productores. Que son los mismos productores aquí. Todos los huevos se los compran a los grandes. Y óyame, pueblo dominicano, Ramón, esto está verificado. De 200 pequeños productores que habían al inicio de este gobierno produciendo pollo, es decir, engordando pollo, ensamblando pollo, apenas queda el 25%. El 75% ha desaparecido. Fue a la quiebra. A la quiebra lo llevaron estas malas prácticas de la política de solamente privilegiar a los grandes. Y de 300 pequeños productores de huevos, el 80% también quebró. Al campo se lo está llevando quien lo trajo, porque las políticas que solamente favorecen a los ricos no le conduele el malestar de la gente. La gente, esos pequeños y medianos eran más o menos los que mantenían precios, porque ellos no podían resistir guardar un pollo después de llegar a las 4 libras, tenían que venderlo rápidamente. Pero estos ricos no, estos ricos lo matan y lo meten en un frigorífico y especulan con el precio. Y esa es la realidad que estamos viviendo aquí. De un gobierno que, independientemente de que estén satisfaciendo la oferta de pollo y huevo, han destruido la estructura productiva del país porque han acabado con los pequeños y los medianos. Para quedarse con ese mercado. Para quedarse con ese mercado. Pero después que se quedan con ese mercado, viene la guerra entre ellos. Eso está demostrado en toda parte del mundo. Cuando usted no tiene al frente a quien destruir, usted se autodestruye. Es así. Claro. Entonces, claro. Quise reflexionar esto porque
A mí me duele mucho lo que ha sucedido en una industria que iba a estar bien. El PLD fue el gobierno que hizo la estructura productiva de este país, con la innovación y la tecnología. Y fue el que hizo posible ese avance en la producción. Y yo tengo que resaltarlo porque nosotros tenemos que sentir el orgullo de que nuestro partido ha sido el hacedor de los mejores gobiernos. Si aquí hay alta producción de plátano, es porque aquí se estableció el BioVega para producir plantas in vitro, para reproducir una cepa en millones de plantas y dársela en los planes de siembra a los productores. Si aquí se mejoró la productividad, el rendimiento de los pollos, es porque aquí se llegó la innovación y la tecnología con el PLD. Aquí los pollos se morían del calor, pero ahora los pollos se crían en aire acondicionado o en ambiente controlado, para decirlo correctamente. Mejores que lo que disfrutamos nosotros en nuestra casa. Y todo eso fue gracias a políticas del gobierno. En estos días, en adición del escrito que hicimos sobre los plátanos, Manuel Alejandro también hizo un escrito sobre los guineos. Pero si aquí nosotros llegamos a ser el país número 1, óyeme, del mundo entero exportando guineo orgánico, echamos para atrás, estamos en los últimos lugares. Fuimos desplazados por Ecuador y por todos los países de Centroamérica. Pero junto con el cacao, nosotros también llegamos a ocupar lugares primero o segundo en cacao y café orgánico. También aquí no hay una sola actividad que se haya mejorado en este gobierno. Aquí todo se ha perdido. Y aquí cuando comencemos a sacar cuentas, que yo lo disfruto mucho ustedes, pero aquí hay que decirle a la gente que ciertamente aquí se vacunaron 7 u 8 millones con 2 dosis de vacuna, por diligencia que le habíamos dado hecho. Pero que se volvieron locos y compraron 40 millones de dosis y aplicaron 8. Aquí se perdieron 9.000 millones de pesos de compras que no debieron realizarse. O tuvieron que regalarse a otro país una parte. Entonces, esos son los desaciertos que van a salir junto con el desastre de que cada tormenta ellos lo magnifican para hacer campaña con programas sociales que se desembolsan, pero no llegan a la gente. Fiona, usted ha denunciado eso. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Bueno, más del 50% de los recursos de Fiona no llegaron a los agricultores. Tenemos un municipio en donde se hizo un estudio, un expertise, tienen los documentos en la mano, de 62 millones repartidos a 1.300 personas y 800 de ellos lo que son el compañerito de PRM. O sea, que no llegaron los fondos a los agricultores. Pero además que en La Vega Fiona no pasó. Óyeme, La Vega ni cuenta se dio que hubo un huracán llamado Fiona o una tormenta Fiona, porque pasó por el este. Por el este. Pero de ahí son las autoridades y ahí repartieron 62 millones de pesos. Un muy preparado profesional del derecho solicitó la información, no se la dieron, tuvo que accionar ante el Tribunal Superior Administrativo, le dieron la sentencia gananciosa, se la dieron por mitad, insistió, tuvieron que hacerla completa y la prueba está en que los beneficiarios en un 50% ni siquiera sabían por qué le estaban dando un cheque. Y a gente sin tener una tarea le ponían 50 tareas y le daban 50.000 pesos. Así se han manejado todos los planes ahora. Y no dudo que ahora vengan, porque ya dijeron que sin hacer realmente una cuantificación, hay 2 noticias que a mí me llaman la atención. Que Franklin hizo mucho daño. Yo sé de unas 2.000 y pico tareas que se dañaron de guineo y plátano en alzo. Pero más nada, de ningún otro sitio a mí me ha reportado. De la línea no me ha reportado nadie de daño. Tampoco de La Vega, pero ya el ministro dijo que después de Franklin salir del país, los daños fueron mayores, primero por las lluvias, que en algunos sitios ni siquiera llegaron, y otros por tornados. Vamos a ver, porque yo creo que todos esos son discursos para
dispendiar, repartir. Como dice una canción de Manuel Jiménez, el alcalde más malo de Santo Domingo Este es el gobierno del derroche. Sí, el gobierno del derroche. Mire, antes de que usted se vaya, se nos agota el tiempo, pero a junio la economía dominicana se desplomó al 1.2%. Ustedes recuerdan que veníamos creciendo entre un 5 y un 5.8%, que lo destacó el Banco Mundial en un informe reciente. La economía dominicana hasta 2019, los años de gobierno del PLD, precisamente, que no lo podía decir el Banco Mundial, pero el periodo coincide exactamente con los gobiernos del PLD. Se creció a un promedio de 5.8%, que lo cual es realmente admirable, ¿no? Admirable. Decía el Banco Mundial, ponía un adjetivo ahí, ¿no? Que no era admirable, pero es equivalente. Entonces, de repente esta gente recibe una economía que había estado creciendo al 5% y más, y la hunden al 1.2 en junio, pero ellos dicen que ya creció a 2.9. En julio. En el mes de julio. En julio creció. Pero promedia 1.4 enero-julio. Exacto. Y las dos son mentiras. Exacto, cuéntenos. Bueno, lo primero, el año 22, que aquí decrecieron 1 de 3 cultivos o productos de alimentos, ellos dicen que crecieron 5%. Y por eso un equipo, encabezado por Manuel Alejandro, ya le desmontó que no creció el arroz, que no creció el plátano y que no creció el guineo. Y hay un axioma muy claro: todo lo que abunda se abarata. Entonces lo que ha hecho es encarecerse. ¿Por qué? Porque realmente se produjo menos. Entonces, si no crece el plátano, el arroz y el guineo, que representan el 40% del valor de la producción agrícola total, no hay posibilidad de que haya crecido 5%. Ahora dicen que a julio tienen acumulado 3.5%. Y también es falso. Porque, oye, si hubiera esa abundancia de producción nacional, con esa cantidad de alimentos que han importado, aquí los precios estuvieran baratos, pero los precios están por la nube. Y siguen subiendo. Y ahí tengo que ser explicativo, porque realmente los precios no es solamente por reducción de la oferta que están caros, sino porque todo lo que se importa lo están trayendo generalmente productores. Entonces resulta que por la adquisición de los permisos tienen que pagar. Y para sacarlo de la aduana, para que lo pongan en turno de salida de la aduana, también tienen que pagar. Entonces nadie va a hacer un negocio para perder. Eso es, además de la inflación mundial, claro, que viene en caída, que en promedio se ha reducido al 21%, aquí se mantiene en el interanual en un 21% y en el acumulado en cerca del 40%. Simple y llanamente porque aquí, además del desorden de las importaciones, que nosotros mantuvimos el cuidado siempre que las importaciones no compitieran en precio con la producción nacional, aquí lo que se ha vuelto es al desastre de que los dineros que se conseguían en la subasta que efectuaba cuando Danilo, ahora no se sabe en manos de quién se están quedando, pero se están quedando, claro, en pocas manos, muy ricos, y que de seguro no son enemigos de quienes reparten los permisos. Harina para abril y pan para mayo. Se nos agota el tiempo. Estamos recordando al huracán, claro que sí, a los huracanes, a la vía Federico, pero estamos en el ojo de otro huracán. En el ojo de otro huracán. Así es. El huracán del cambio, que no acaba de irse, nos queda todavía educación, agropecuaria, salud pública. No ha quedado nada. Óyeme, piedra sobre lo piedra. Lo único que no han acabado es lo que no le han puesto la mano. Todo lo que tocan lo dañan. Lo que tocan todo te daña. Pero tranquilo, que vuelve el progreso con el PLD y a ver. Falta poco. Bien. Usted quédese ahí en Tele Santo Domingo, que seguiremos conversando con don Carlos Segura Foster. No se preocupe, en la próxima entrega. Quédese ahí. Tele Santo Domingo,
Televisión con sabor dominicano.